Quiero invitarles a que leamos la palabra del Señor en Hechos capítulo 14. Sean todos bienvenidos. Leemos entonces del capítulo 14, el versículo 21 en adelante, que dice de la forma siguiente: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura, hermanos. Esta porción de la escritura que acabamos de leer es parte del relato que se nos hace del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Como usted bien sabe, Pablo experimentó su conversión. Después de haber sido perseguidor de la iglesia, él experimenta la conversión, se convierte a Cristo, y con el paso del tiempo él se convierte en misionero, en apóstol, y comienza su primer viaje misionero partiendo de Antioquía, esa ciudad. Y en todas las ciudades que él llegó, hermanos, lo que hizo fue anunciar el evangelio, lo cual consistía, hermanos, en contar la historia de Cristo, sus enseñanzas, lo que él dijo, pero también, hermanos, mencionar las profecías que anunciaban su venida, porque Cristo no aparece de repente en la historia sin ningún precedente, sino que su venida había sido ya anunciada por Dios a través de sus profetas, y esos profetas habían anunciado esa venida del Señor muchos siglos antes de su venida. Es decir, que todo era parte del plan de Dios, y cuando Cristo viene, se cumplen en él muchas profecías que estaban de él escritas. Y eso, hermanos, es lo que Pablo anunciaba, que el tiempo se había cumplido, Jesús había venido, había dado su vida por los pecadores, y que todo aquel que creyera en Jesús tendría la vida eterna. Eso, hermano, es el anuncio del evangelio de Cristo. No es otra cosa, ¿no? Porque a veces la gente se confunde y piensa que predicar es, hablar de un montón de cosas, ¿verdad?, terrenales, que no tienen nada que ver con el evangelio. Pero les repito, ese es el anuncio del evangelio que ellos daban. Era muy, muy sencillo, muy fácil de entender, y principalmente el anuncio va dirigido a los judíos. Pero sucede, hermanos, que muchos judíos lo que hacían era oponerse, enojarse, porque recuerde que traían una religión judía que poco a poco y con el paso del tiempo se fue llenando de elementos y de enseñanzas que cada vez iban alejando más de lo que Dios tenía en su propósito al darles la ley. Entonces, al venir el anuncio del evangelio de Jesús y el tener ellos una religión tan enraizada, les parecía chocante que el anuncio del evangelio enseñara que solo en Cristo hay salvación, que solo en él hay perdón, que la vida eterna solo se recibe por creer en Cristo. Y muchos pensaban, bueno, ¿y qué hay de nuestra religión? ¿Y qué hay de lo que nos enseñaron
desde niños. Ahora vienen estos a decir que solo en Cristo hay salvación, que solo en Él hay perdón. Y es donde se enojaban los judíos. Pero entre todas las personas que oían el evangelio predicado por Pablo, también habían lo que en nuestra traducción se le llama gentiles. Pero la palabra original es etnias. Es decir, pueblos, muchos pueblos. Y estas etnias se les llama así porque ellos no eran judíos, sino que eran de otros países con otras creencias, paganas en su mayoría. Pero cuando escuchaban el anuncio del evangelio de Jesús, aquello venía a revolucionar sus vidas. Y muchos de ellos abrazó la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Oyeron el evangelio, lo aceptaron el mensaje, y eso los convirtió en discípulos. Los discípulos, hermano, son entonces aprendices. Eso es un discípulo, una persona que aprende, que está dispuesta a aprender. Entonces, un discípulo entiende que él no sabe nada y quiere aprender. Entiende que lo que le enseñaron en el pasado era un error y se sienta y quiere saber más. Al conocer el anuncio del evangelio de Jesús, ellos echaron a un lado sus paganismos, sus creencias religiosas, y entonces comenzaron, hermanos, a recibir el evangelio. Pero fíjese que hay algo más. Un discípulo un discípulo de Cristo cree solo las enseñanzas de Jesús. No cree otra cosa, porque si no, no es un discípulo de Jesús. Si una persona dice, mire, yo creo en el evangelio, pero también creo en las otras enseñanzas que hay en el mundo y tanta religión que hay, de todo un poquito, ¿verdad? Ese no es un discípulo todavía. Esa es una persona que no ha comprendido el anuncio del evangelio de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y no hay más. En ningún otro hay salvación. Por eso le digo que el discípulo verdadero de Jesús cree solamente las enseñanzas del evangelio. Ese es un discípulo de Jesús. El religioso es claro, ¿verdad? El religioso, ya le dije, pues cree un montón de cosas. Y estos judíos que terminaron rechazando el evangelio, esos no eran discípulos, aunque oyeron. Cosa curiosa, porque a los judíos se les habló primeramente. Fueron los primeros en oír el evangelio. Y no temas, ellos tuvieron contacto directo con las enseñanzas de Jesús en persona. Sus milagros no les eran desconocidos. La fama de Cristo creció por toda aquella región de Israel. Fue a las ciudades de ellos, anunció el evangelio, hizo muchos milagros. No se sabe a ciencia cierta cuántos milagros hizo el Señor. Muchos de ellos se nos describen en los 4 evangelios, pero no sabemos nosotros cuántos miles de milagros hizo, porque habían ocasiones en que todas las personas que se agolpaban para escucharlo llevaban enfermos y todos eran sanados. Habían muchas ocasiones así. Hubo una ocasión donde la Biblia relata que, por ejemplo, en Nazaret no hizo allí muchos milagros por la incredulidad de ellos, porque Dios no favorece la incredulidad. Amén, hermano. No es que no pudiera, no es que no tuviera capacidad, sino que Dios no premia la incredulidad, no la premia. Pero sí responde Dios a la necesidad de aquellos que creen. Entonces, le decía a los judíos, tuvieron ese contacto más cercano, tuvieron con ellos ahí en su tierra al Hijo de Dios.
Y aún así lo rechazaron. Y ahora que Pablo sale, hermano, de aquellas fronteras, llevando el anuncio del evangelio, se encuentra con que hay muchos judíos, no todos, pero muchos sí, se opusieron. Pero los que creyeron el mensaje, dice aquí la escritura, si usted lee todo el capítulo 14 y el 15, el 13, se va a encontrar con que esta gente, estos gentiles o etnias, como está en el original, personas no judías, que sería la traducción más acertada, personas no judías, abrazaron el evangelio. Le rogaron a Pablo: Pablo, predíquenos otra vez la otra semana, porque solo se reunían una vez por semana, el día de reposo, ahí en la sinagoga. Así que se fueron a trabajar y luego pues la otra semana allí estaban. Y toda la ciudad se agolpó para oír. Dice en los versículos anteriores, en otras ciudades donde había predicado, y aquí está, hermanos. Y pasó por muchas ciudades. Y entonces hicieron discípulos, dice aquí la escritura. Muchos discípulos. Estos discípulos, hermano, esa es otra característica del discípulo, que el discípulo se congrega. Amén. No es un oidor ocasional. No es un oidor o asistente a las iglesias en épocas especiales, cumpleaños, bodas, celebraciones. Cuando tengan un matrimonio en la iglesia, me invitas, oíste, porque me encanta ver las bodas. Cuando va entrando la novia, cuando se ora por ellos, cuando salen los esposos, me encanta. Invítame. ¿Y los demás días qué? Ese no es un discípulo. El discípulo se congrega. Claro, hay veces pues que no puede, no por los horarios de trabajo tal vez, pero siempre que puede se congrega. ¿Por qué? Porque lo obligan. No, sino porque él es un discípulo. Él siente la necesidad y él busca la manera, busca el tiempo, trata. Ese es un discípulo. Pero hermano, sucede que el pasaje nos dice aquí que ellos cuando terminaron de predicar en aquella ciudad, pasaron otra vez, le dieron otra pasada. Y la idea era de confirmar los ánimos de los discípulos. Algo así como prepararlos para cualquier contratiempo. Entonces, ¿por qué querían confirmarlos? ¿Por qué confirmar los ánimos? ¿Por qué fortalecer los ánimos? Bueno, porque fíjese usted que el discípulo de Cristo experimenta oposición de los no creyentes, como Pablo le había tocado, hermanos. Y mire, si Pablo nomás se convirtió, empezaron a molestarlo, empezaron a atacarlo. Y cuando él predicaba, por ejemplo, en una ciudad donde lo golpearon tanto y lo apedrearon, y quedó tirado Pablo, y los discípulos se acercaron y lo rodearon para que ya no siguieran golpeando. La gente que lo golpeó pensaron que lo habían matado y lo dejaron tirado. Al rato Pablo se levanta y a los discípulos le ayudan y se va para otra ciudad. Esa fue la vida de Pablo. Y no lo golpeaban porque él fuera un indeseable, un malcriado, o porque él estuviera provocándolos a ellos. No es así. La oposición viene únicamente porque los no creyentes no comparten la fe en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Eso es todo. Fíjense que yo quiero aclararle, mire, la única causa, la única razón por la que vale la pena sufrir es por causa de Cristo. Amén. De ahí, si usted sufre porque
usted se entremete en lo que no debe, eso no vale nada. Si a usted le pegan porque es malcriado, porque le gusta insultar a la gente, eso no cuenta. Hay hermanos que se dedican a insultar a la gente, y claro, la gente se enoja, ¿no? Y puede llegar a golpearlos. Eso no cuenta. Pero si no te quieren a ti porque tú eres cristiano, porque tú crees en Jesucristo y porque tú no crees en las demás religiones, sino que solo en Cristo, y si por eso pues vas a tener alguna oposición, bienaventurado tú, porque Dios te ama, aunque el mundo no te ame. Pero que sea solo por eso, hermano. ¿De acuerdo? Que nunca nos vayan a andar persiguiendo por meternos en política, hermano. Eso no vale nada. Es una cosa transitoria, sin valor. Los reinos, los gobiernos, los imperios pasan. El reino de nuestro Dios permanece para siempre. Así que nunca vayan, hermanos, a crearnos problemas por andar en otra cosa. Así que, pero los venían a confirmar por eso, porque recuerde que por un lado estaban los judíos, ¿verdad?, que rechazaban el evangelio, pero por otro lado estaba el imperio romano, que había conquistado todas aquellas ciudades que eran parte del imperio. Y ahí en esas ciudades, el emperador de Roma, el gobernante, el que mandaba en Roma, o sea, el emperador, así se le reconocía, era como un rey, pero con un alcance mayor. Por eso se le llamaba el emperador, ¿no? Porque no solo era de una ciudad, sino que había conquistado con soldados a muchos lugares. Entonces los romanos consideraban que el emperador era Dios, porque así lo habían enseñado los romanos. Esa era su picardía, ¿verdad? Para que se sometan, enseñémosles que el emperador es Dios, que no era más que un hombre, un mortal cualquiera, ¿no? Pero era su técnica, su táctica, unir la política con lo divino, lo espiritual. Que por supuesto el emperador pues era un dios falso. Era una falsedad la creencia de los romanos, pero así lo enseñaban y así lo obligaban a la gente. Ahora piense cómo quedaban los cristianos. Por supuesto que iba a haber oposición de parte de los judíos que no querían a Cristo y de parte de los romanos que adoraban un dios falso y un montón de dioses falsos de la mitología griega o grecorromana. Y los cristianos quedaban en una situación, hermano, en la cual pues incluso iban a sufrir tribulaciones. Era lo más seguro. Por esa razón Pablo pasó confirmando los ánimos de los hermanos. Ahora que hay un detalle. Usted bien sabe que cuando hay problemas, las personas tienden a debilitarse. ¿Sí o no? Y quizás alguno pudiera decirle a los cristianos: mira, desde que creíste en Jesús y aceptaste el evangelio, mira cómo te va. Los judíos no te quieren, los romanos tampoco te quieren, tus creencias no son bien recibidas ni por los judíos ni por los romanos. Entonces tienes un conflicto. ¿Qué vas a decidir? ¿Te vas a quedar creyendo en el evangelio o vas a claudicar? Por esa razón es que Pablo pasó confirmando los ánimos, animándolos a que permaneciesen en la fe. Y fíjese que lo que le dice aquí es tremendo. Mire cómo le dice. Le decían que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario.
Esto tiene que entenderlo bien usted. Porque pudiera pensar que él diga, uy, quiere decir que si yo no sufro no puedo entrar. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que tú no te debes acobardar cuando la oposición y las aflicciones vengan a tu vida. No te tienes que acobardar, tienes que ser más fuerte. Y no te tienes que desanimar y llegar a pensar como podían pensar los incrédulos. Y yo he escuchado hermanos que dicen, mire hermano, desde que me bauticé, desde que me hice cristiano, viera cómo sufro. Ya olvidaron ellos que cuando eran creyentes, muchos eran esclavos del alcohol, y que se emborrachaban y se quedaban tirados y los bolseaban y les llevaban todo el dinero. Ya olvidaron eso. Ya olvidaron que por sus pecados sufrían. Pero ahora dicen, desde que me hice cristiano, viera, el compadre ya no me habla, la comadre me mira mal, los primos que son de otra religión me menosprecian, me siento triste, hermano. Y olvidan que Dios los ha recibido para darles herencia con Cristo Jesús. Entonces ahí es necesario que el creyente sepa que si sufre por causa de Cristo, no es momento para acobardarse, sino más bien para entender que vamos por buen camino, hermano. Porque mire, la gente no quiso a Cristo, y el Señor lo anunció cuando Él iba llevando su cruz. Las mujeres de Jerusalén lloraron al verlo que iba sufriendo. No lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, llorad por vosotras mismas, porque si en el árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Si a Cristo no lo quisieron, este mundo lo rechazó, significa que si tú eres de Cristo, no esperes un trato especial. Algunos hermanos se confunden bastante, fíjense. Se confunden cuando el alcalde los llama y entonces los abraza y qué lindo, que su iglesia aquí, que usted allá, y lo llenan de, hermano, de cuánta melosidad, ¿no? Ay, qué bonito, ¿no? El alcalde me quieren los políticos, me quieren todos aquellos hombres importantes, aunque no sean cristianos, no importa, pero me quieren. Bueno, si te aprecian porque te conocen, qué bueno, ¿verdad? Sí, porque si te conoces desde niño y te aprecian, pues qué bien, ¿no? Pero peligro. Si ellos te abrazan porque piensan que pueden sacarte provecho, ya sea político, como sea, porque en tiempo de elecciones, hermano, ahí andan dando la mano a todos los políticos, ¿verdad? Gente que uno ni ha visto nunca, tocan la puerta. Ajá, ¿quién es? Venimos aquí a saludarle, a darle un abrazo, venga para acá. Y uno dice, ¿y este? ¿De dónde salió, no? Yo ni lo conozco. Es que fíjese que voy de candidato. Eso abunda. Pero si, hermano, el mundo, y ya no hablando solo de políticos, sino que el mundo en general acepta y ama a los cristianos, entre comillas, es de sospechar. ¿Me explico? Significa o que no saben lo que es el evangelio, o que no saben qué es lo que creemos, o nos quieren engañar. Pero
Sea como sea, la idea es esta. No que usted trate de ser aborrecible, no. Usted crea en Jesús, ame a Cristo, pórtese bien con toda la gente, sea respetuoso, sea amable. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice la Escritura. Sea muy respetuoso, sea buen ciudadano, sea muy trabajador, honrado, honesto, correcto, justo. Haga lo bueno. Y por lo único que no lo van a querer va a ser porque usted cree en Cristo. Lástima, este mengano, este es una gran persona, buen trabajador, es honrado. Yo ya lo he probado y he tirado $1,000 ahí y no lo agarra, me lo devuelve, ¿verdad? No es como algunos que rápido dice, hey, qué bendición, ¿verdad? Se le cayó aquel, yo lo agarro. No, este es honrado, es respetuoso, no es malcriado, no es ofensivo, es una buena persona, cumplidor. Lástima que es cristiano. Si pasa eso, es porque tú vas bien. Pero le repito, hermano, nunca se eche para atrás cuando la tribulación llega. Amén. Al contrario, agarre más fuerza, porque la Biblia nos llama a permanecer en la fe. Y nos llama a permanecer en la fe porque fuera de Cristo no hay nada para nosotros, hermano. No hay nada. Solo Cristo es la única esperanza. Los discípulos, cuando fueron, hermano, confrontados con el Señor, porque hubo un momento en que la gente se alejó del Señor. Hubo un momento de su ministerio que aquellas multitudes se hicieron menos. Y los discípulos le dicen al Señor, Señor, se ofendieron por esa palabra que diste. Y no fue una palabra grosera, hermano, no fue una grosería lo que les dijo, no fue nada pesado, sino que lo que les dijo fue que había que comer su carne y beber su sangre para tener vida. No entendieron que hablaba en un sentido espiritual, figurado. Y les ofendió eso, que vamos a comer su carne y beber su sangre, qué horrible eso. Y se alejaron, cuando en realidad eso significa, hermano, que Cristo sea nuestra vida, que sea, hermano, lo que nos da alimento y fuerza, nuestra fe en Él. Amén. No es comer literalmente carne y sangre, sino, hermano, alimentarnos de Jesús en nuestro espíritu. Pero ellos dijeron, Señor, se van. ¿Y qué les dijo? ¿Se quieren ustedes también? No, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y se quedaron con Él. De esos tienes que ser tú. No tiene que ser de aquellos que en tiempos de pandemia, mire la pandemia, mire cómo está esto, mejor ya no voy a la iglesia porque esto está serio. No, que nada te aleje. Permanece en la fe, porque recuerde, el discípulo es aquel que cree las enseñanzas de Jesús y se mantiene perseverante y sigue adelante, pase lo que pase. Ese es un discípulo. Aquel que dice, no, yo en la casa, hermano, es mentira, en la casa no persevera, hermano. Eso es totalmente falso. Cristianos que no se quieren congregar, yo dudo. No es que los quiero ofender, sino que no tienen convicción. El domingo, que es el único día que pueden, se van a vagar. Yo no digo que no haya que pasar tiempo con la familia, ¿cómo no? Pero aquí hay gente, mire, que viene al culto y en la tarde se va con la familia. Amén. O van con la familia en la mañana y en la tarde se congregan, pero no se olvidan del Señor. Pero aquel que no le interesa, hermano, ese no viene nunca. Solo cuando se casa la mengana o cuando ocurre una desgracia, ahí busca. Ese no es un discípulo, es una persona que solo llega de ocasión. Es un visitante. No, hermano, pero yo tengo Biblia. Sí, pero de nada te sirve.
porque no sigue sus enseñanzas. Así dice la Escritura. No dejando de congregarse, se dice, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. O sea, si quiere ser discípulo, congréguese. Y eso no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Entonces permanezcamos en la fe. Cristo es el único Salvador, no hay más. Permanezcamos en la fe. Amén. Acerquémonos a Cristo. Sigamos perseverando, caminando con Él, esperando su segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia. Confiado, hermano, en las promesas del Señor, que ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. No importa, miren, lo que sucede en este mundo. Hoy los anuncios son: viene un quiebre mundial, viene lo peor. Esa es una noticia que el mundo da. Prepárense para lo que viene. Gran hambruna, dicen ellos. Quiero decirte una cosa: si tú confías en Jesucristo, Él se va a ocupar de ti. Si el mundo se quiebra, tú sigues confiando en Jesús. Él nunca te va a desamparar. Permanece en la fe. ¿Sabe qué es la ventaja de que todo se pone caro? ¿O no hay ventaja? Sí hay ventaja. ¿Sí? ¿Ah? Bueno, una es que comemos un poquito menos, ¿verdad? Se nos va la panza que nos va saliendo. Y nos va saliendo y nos vamos poniendo más saludables. Yo sé de gente, hermano, que no está a gusto si no se come 6 tortillas por tiempo. Yo no alcanzo a comerme, apenas me como una, hermano. Cuando me quiero comer 2, cuidado, colesterol, ¿verdad? Triglicéridos. Entonces, de algo nos sirve, ¿no? Amén. Moderación. Entonces sacamos provecho. Pero lo interesante es que Dios nunca nos falta. Él siempre nos ayuda, sea como sea, salimos adelante. Y por eso, hermano, mantengámonos fieles al Señor. Amén. Los hermanitos que murieron para tiempos de la pandemia ya están con el Señor. Mejor que nosotros están. No vieron las dificultades que vienen después de esto, ¿no? Pero nosotros que nos hemos quedado todavía aquí, estamos aquí, sigamos confiando en el Señor. Y si alguna vez alguien te quiere marginar porque tú eres cristiano, no te acobardes, no bajes la mirada, no te sientas mal. Al contrario, siéntete mejor, porque Cristo vale más que el mundo entero. Él vale más. ¿Sabe cómo lo decía el salmista en uno de los salmos? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Sí? Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Cristo es todo para nosotros. Además, todo esto es temporal. Un día se va a terminar. Pero pongamos la mirada en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y venga lo que venga, permanezcamos en la fe. Nunca retrocedamos. Si Satanás quiere engañarnos, seducirnos, atraparnos con sus tentaciones, sepamos resistir. Y si algún hermano cometiera la torpeza de caer en una tentación, lamentablemente su vida se va a ver golpeada, fracturada, va a sufrir. Pero aún de ahí Dios puede levantarlo y restaurarlo. Lo que le toca a esa persona es volver inmediatamente al Señor, arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios y seguir perseverando en el Señor. ¿Me explico? Pero por supuesto, lo mejor es que tú luches, ¿verdad? Que seas valiente, que tú te mantengas.
y que nunca dejes de creer en Jesús, que nunca te apartes de Él, que nunca dejes de confiar en Él, que nada te aleje de Jesús, ni cosas como las que hemos vivido últimamente. Hay personas que se resienten. Yo no sé por qué Dios no detuvo esta pandemia, ni yo tampoco. Es que nadie lo sabe, ¿no? Esto arrasó parejo. Son cosas que, hermanos, suceden y que Dios sabe por qué. Pero como ya le dije, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Siempre salimos ganando nosotros. Nosotros no perdemos nunca. Si hoy nos morimos, nos vamos con el Señor. Los que hemos creído, los discípulos, ¿verdad? A un incrédulo yo no le diría, mira, no importa si se muere. Como no. Yo lo que le diría es, mire, antes de morirse, entregue su vida al Señor. Entréguese a Cristo. No se vaya a morir sin Cristo. Porque lo peor que le puede ocurrir es morirse sin haber creído en Jesucristo. Se va seguramente a una horrible condenación. Se va sin ninguna esperanza. Así que lo mejor que puede hacer es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Dios lo levantó de los muertos y que en Él hay salvación y perdón y vida eterna. Eso es lo mejor que puede hacer. Creer en Jesús. Estos habían creído y ahora Pablo los confirma, los ánimos, hermanos. Si sufren, no se aflijan, van bien, sigan adelante, perseveren en la fe. Y lo mismo le decimos esta mañana, perseveremos en la fe, hermanos. Aunque alguien quiera desviarnos o quiera convencernos de otra cosa, no hagamos caso, sigamos adelante. Mira, ¿y todavía vas a congregarte? Claro que sí, yo me congrego. Y te obligan, no, nadie me obliga, yo lo hago porque tengo necesidad. ¿Y qué vas a ganar? Lo que voy a ganar no es que voy a ganar, sino que ya lo tengo. No busco una ganancia, sino que Cristo ya ganó todo para mí. Ganó la salvación para mí, ganó el perdón para mí, ganó mi redención, y por creer en Él yo estoy en paz con Dios. Y eso no se consigue con la religión. El religioso todavía está pensando, mire, y si se muere, ¿qué va a pasar? No sé, fíjese. Ay, Dios lo sabe. Mire, eso es lo peor que le puede pasar a uno, fíjese. Ir en un camino sin saber para dónde va. Eso es lo peor que le puede pasar a uno. No sé qué voy a tener. Pues yo sí sé qué voy a tener, porque Cristo garantizó con su muerte, con su sacrificio, nuestra redención, hermano. Dice la Biblia que Cristo nos ha hecho Dios nos ha hecho aceptos a nosotros en el amado. Amén. Levanten la mano, ¿cuántos están en Cristo? Levanten su mano. Ustedes están en el amado y han sido aceptos en el amado. Dios los ha aceptado a ustedes como parte de su pueblo, su familia. Ahora podemos llamarle Padre. Y lo que aquí vivimos es temporal. Dice la Escritura que el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Así que, hermanos, permanezcamos en la fe. ¿De acuerdo? Nunca nos alejemos. Por más intento que Satanás haga por alejarnos, sigamos firmes en la fe. Vamos, hermanos, a orar juntos al Señor. Voy a invitarle que incline su rostro y vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos en Cristo. Gracias por tan grandes beneficios, tan grandes promesas, y por reconfortar nuestros corazones en los momentos difíciles. Tu palabra nos alienta, nos fortalece.
Gracias porque nunca nos abandonas y porque tus promesas son fieles. Gracias por darnos desde ya la vida eterna y por reservar un lugar para cada cristiano, para cada cristiana, un lugar cerca de ti. Gracias por tus bondades, tus misericordias, que son muchas. Y cada día que nos toca vivir aquí en la tierra, sabemos que tú estás con nosotros y que nunca nos abandonas. Bendice a tu iglesia, fortalece a tu pueblo, Señor. Cada día te lo rogamos todo por Jesús, nuestro gran Salvador. Allí en tu lugar, dale gracias, Señor. Dile gracias, Señor, por darme parte en tu reino. Gracias. Amén. Bendito Dios, llévanos con tu paz y con tu bendición.